Este es un Porsche 928 GTS del 94. Tal vez lo conozcas un poco, tal vez tu tío tenía uno, o algún vecino de la calle tiene uno, o incluso tú tuviste uno en los 90, pero no mucha gente sabe esto. El 928 GTS, la versión final y más avanzada del 928, este modelo, se vendió nuevo en el 94 por $88.000, lo que equivale a $200.000 hoy en día. Hoy te voy a hacer un recorrido completo por el 928 usando este modelo, un 928 GTS del 94. Te voy a mostrar todas sus rarezas, detalles y características interesantes de este coche, y hay muchas. Empezaré dándote un recorrido detallado por todos sus detalles y características del 928 GTS, que por cierto proviene de Platinum Motors Cars, un concesionario de coches exóticos en Detroit cuyo inventario es tan impresionante, variado y extenso que entrar allí es como ir a un evento de coches. Luego lo llevaré a la carretera para ver cómo se maneja, pero primero un resumen general. El 928 se vendió desde el 77 hasta el 95, casi 20 años con el mismo diseño básico. Es un motor delantero V8, a diferencia de todos los demás coches deportivos de Porsche, y originalmente se pensó para reemplazar al 911, pero nunca lo logró. Más sobre eso al final. Este 928 es un coche raro, una extraña mezcla de los 70, 80 y 90, y este GTS es la versión más avanzada. Se vendió solo durante 3 años al final de la producción del 928 y tenía 350 caballos que siguen siendo mucho hoy en día y era mucho en su época. Si el 928 alguna vez se vuelve coleccionable, este será el modelo que más aumentará de valor. Vamos con los detalles y características, empezando por el frente y una de las características de diseño más famosas, que son los faros. Retráctiles. No eran raros en los coches de esta época, la mayoría los ocultaban cuando estaban abajo, y en este siempre estaban visibles, pero cuando los encendías se levantaban, se veían como una rana. Algo muy extraño, y cuando los bajaba simplemente descansaban. Hablando de iluminación, vamos a hablar de la llave. Este coche no tiene entrada sin llave ni esas cosas modernas, pero sí tiene truco. Hay un botón gigante en la llave y cuando lo presionas se convierte en la linterna más débil del mundo. Hablemos de mi característica favorita, la increíble ventana trasera del 928. Estás viendo esta ventana en forma de rombo como una de las más extrañas que he visto, como una forma extraña que comienza vertical y termina plana en diferentes ángulos. Esta ventana debe ser una de las cosas más difíciles de fabricar y sospecho que no debe ser barata. Si eres dueño del 928 probablemente vives con el temor de que alguien rompa tu ventana. Hablemos de la tapa de combustible. Dentro tiene un tapón de combustible con un candado, lo cual era común en los coches de los 70 debido a la crisis del petróleo. Lo que es menos común es donde dice ¿el aceite bien? Para revisar el aceite. ¿El aceite bien? Y como estamos en la parte trasera, hablemos del limpiaparabrisas, que es una pieza bastante grande, tan grande de hecho que el brazo del limpiaparabrisas se conecta al portón trasero en 2 lugares separados. Entonces pensé, hay 2 brazos de limpiaparabrisas separados. No, los 2 lugares se conectan en uno, una complejidad innecesaria que solo puedes encontrar en un Porsche. Otra característica siempre fue el techo solar, que tiene que ser el techo solar con la apertura más pequeña de toda la industria. Solo se abre unos 18 centímetros porque siquiera se molestaron en eso. Muchos coches tienen almacenamiento en el panel de la puerta y normalmente en este lugar, pero este tiene un pestillo que tienes que presionar y solo entonces puedes entrar en el almacenamiento en la puerta. Lo más loco de esto es que cuando está cerrado y no lo has desenganchado, aún puedes meter cosas, lo que hace que todo este sistema de pestillos sea innecesario. Apostaría que si le preguntas a los ingenieros te dirían, sí, esta es la solución más brillante. Todos los coches deberían tenerla, pero el resto solo pensamos en que es algo raro. El panel de la puerta tenía otras rarezas también, como por ejemplo los respiraderos del aire acondicionado montados en la puerta y el botón de control de memoria del asiento. Pero lo más extraño por mucho era el círculo de la cerradura de la puerta y sería esto. Este coche tiene cierre centralizado, por lo que puedes bloquear y desbloquear las puertas automáticamente, pero si querías desbloquear o bloquear una puerta individual, no levantabas simplemente la cerradura, en cambio girabas este círculo que es bastante difícil. No tengo idea de por qué sucedió esto, pero así era.
Una vez que entras al coche, empiezas a notar algunas de las otras rarezas, como por ejemplo el selector de transmisión. En algunos coches, cuando cambias a una marcha, la marcha en la que estás se ilumina. Porsche decidió que desarrollarían su propia solución. Hay un triángulo que sale del selector de la transmisión y apunta a la marcha en la que estás. Es una solución bastante novedosa a un problema interesante. Tenemos que hablar del botón que abre el maletero, que probablemente es mi pieza de mando favorita dentro del coche. No hay un pestillo ni una palanca en ningún lado. En su lugar está este extraño botón de goma en el suelo y no presionas, tiras hacia arriba. Otra rareza interesante es que no hay mucho espacio de almacenamiento dentro de la cabina, a menos que cuentes ese sobrediseño de las puertas. Así que llegas a la consola central y piensas, sí, finalmente tengo un lugar para poner cosas, excepto que lo abres y no hay espacio. Podría meter una tarjeta de crédito. Quizás. Hablemos del botón de cierre centralizado. Este interior es una extraña mezcla de formas, colores y tamaños, ya que se añadieron cosas a lo largo de los 20 años de producción de este coche, y el botón de bloqueo es un excelente ejemplo. Es de color rojo brillante, está retroiluminado y tiene una imagen de la llave. Cuando lo presionas, se ilumina y cuando las puertas están cerradas, se apaga. Otro interruptor raro es el que controla los limpiaparabrisas, no el que los enciende y apaga. Eso es solo una palanca que sale de la columna de dirección, como en uno normal. En lugar de eso, es la que cambia la velocidad de los limpiaparabrisas intermitentes. En realidad es un pequeño dial oculto en la base del panel de instrumentos detrás del volante y es extraño. Tenemos que hablar sobre estos pequeños botones de aquí. El primero tiene sentido, controla los faros, gíralo y se encienden. El siguiente controla las luces antiniebla. El tercero no tiene nada que ver con los faros, de hecho es el botón para poner a cero el odómetro. Manténlo presionado y lo pone a cero. Este tiene que ser el botón más grande para poner a cero un odómetro en toda la historia del mundo. Es más grande que el botón de los bloqueos de las puertas. También es inusual que este coche no tenga una pantalla electrónica moderna en el panel de instrumentos como la mayoría de los coches actuales, pero sí tiene algunas funciones. Por ejemplo, si tiras de una pequeña palanca a la izquierda, todo el coche cambia el sistema métrico con la temperatura en grados Celsius. Tira de la palanca de nuevo y el coche vuelve a millas y la temperatura vuelve a grados Fahrenheit. Un pequeño dial para cambiar todo un sistema de medida y unidad de temperatura, pero si quieres acceder al bolsillo de la puerta, tienes que tirar de un interruptor antes de poder levantar la tapa. Hablemos de los asientos traseros. Porsche tenía la intención de que este coche fuera un Grand Tour, un coche práctico que pudieras usar para llevar a toda la familia y ver el mundo, como lo demuestra el hecho de que realmente pusieron algunas cosas ahí atrás. Por ejemplo, los parasoles para la parte de atrás. ¿Alguna vez has visto un coche así? Lo interesante es que hay 4 controles de clima para los pasajeros traseros. Solo hay 6 al frente y sin embargo, a pesar de todo ese pensamiento para los asientos traseros, los asientos son realmente difíciles de acceder, como te voy a mostrar. Bueno, me alegra que hayan incluido 4 salidas de aire acondicionado y estos parasoles, porque así tengo mucha más comodidad, por supuesto. Antes de pasar a los asientos traseros, quiero tocar ese parasol una vez más. He movido el asiento delantero completamente hacia adelante para poder caber y voy a bajar el parasol. Hola. Ya no pienso que este parasol sea para los pasajeros traseros. Creo que es una pared para que los pasajeros delanteros puedan bloquear a los de atrás y quizás al sol. Pero aunque los asientos traseros no son lo suficientemente grandes para una persona de tamaño normal, tienen un beneficio. Este coche se supone que es más práctico que un 911. Y de hecho hay un poco más de espacio, pero también hay más espacio en la parte trasera. Estos asientos se pliegan y luego tienes toda esta área de carga para hacer lo que quieras, lo cual no tienes en el 911 porque era un motor trasero. Así que ahora sabes todo sobre el 928, conoces todos sus detalles y características, que son muy numerosas para un Porsche, ya que están meticulosamente diseñados. ¿Pero cómo se maneja? Pues vamos a averiguarlo. Lo voy a sacar a la carretera y bueno, como ya sabes, gracias por estar aquí una semana más, apoyar el doblaje y sobre todo este canal de Dodge de Muro en español. Bien, pues me acabo de subir para conducir el coche y lo primero que me he dado cuenta es que todo el cuadro de instrumentos y todos los botones se mueven cuando inclinas el volante. No hay ajuste telescópico para el volante, pero incluso el mando de los intermitentes mueve esto. Es una locura. Conduciendo el 928, en realidad siempre he querido conducir uno de estos. Siempre me ha parecido que se ven geniales, aunque la opinión general es que son un poco anticuados. Hay un Pontiac G5 detrás de nosotros, así que es muy emocionante para mí. Solo hay alrededor de 4 de ellos. Por supuesto, estamos en Detroit, aquí hay cientos. Un Sabat 97X. Podría quedarme aquí viendo pasar coches americanos de bajo rendimiento. Mira ese.
Vale, soy de la opinión de que especialmente para el modelo GTS la transmisión automática era la correcta. Los manuales están subiendo de valor. Esto fue diseñado para ser un coche de gran turismo. La automática es la transmisión adecuada, es un coche grande, pesado, con motor delantero y V8. Es el tipo de coche al que quieres darle y que vaya como una bala. El compartimento en carretera es bastante bueno a bajas velocidades. El coche es cómodo, incluso 23 años después. Lo más raro de este coche es la simple cantidad de fuerza que se requiere para pisar el acelerador. Tenías que comprometerte con el acelerador antes de poder ir a cualquier parte, pero tienes que presionar profundamente y es difícil de hacer antes de poder avanzar. Un poco difícil para lo que te esperas. Este coche es solo una transmisión automática de 4 marchas, así que se ve un poco empañado por eso. Me pregunto cómo se sentiría este coche si tuviera 350 caballos y una buena transmisión. Conduzco tantos de estos coches automáticos antiguos como el Prowler que están arruinados por sus transmisiones automáticas. Y es una lástima porque si pusieras una transmisión automática moderna en él, reviviría el coche hasta el punto de tener un rendimiento moderno. Pero cuando llegas a altas revoluciones realmente tiene mucha potencia. No es tan rápido como un coche deportivo moderno o algo por el estilo, pero tiene esa sensación de coche de gran turismo, como si pudieras ir a 150 y sin sudar en cuanto a cómo acumula la potencia. Todo es muy silencioso, el coche está realmente bien aislado. Sorprende lo silencioso que es cuando lo conduzco, es casi raro. Lograron hacer esto hace 23 años. Esto es lo que se siente con el Panamera. La dirección es pesada, aunque tiene dirección asistida, realmente tienes que hacer esfuerzo para moverla. En realidad está bien, debo admitirlo, conduciendo por la calle, la mayoría de los coches de 23 años, no importa cuán buenos hayan sido, son un poco torpes para los tiempos modernos. Este coche tiene aire acondicionado perfectamente funcional, tan bueno como cualquier coche moderno. La calidad de marcha es bastante buena, pero un poco dura porque estamos en Michigan. Los asientos son muy cómodos, tienen un enorme soporte, son de cuero muy suave y sientes que te acomodas en ellos. Este coche fue diseñado para ser un coche de turismo. Como todos los Porsche, este coche se siente muy bien armado. Además, los materiales son muy buenos y aunque tienes algunos botones en ubicaciones raras y cosas extrañas, a pesar de que es un coche del 94, está bastante bien. La dirección es pesada, tienes que recordar que fue diseñado en los 70. Era una era diferente. Para un coche del 94, la dirección parece increíblemente pesada. Obviamente aligera cuando comienzas a moverte, pero aún así es más pesada que cualquier moderno. Lo que estoy sacando de esta experiencia es que este coche se siente pesado. Cuando lo aceleras a fondo, toma un tiempo para que construya potencia. Aceleras, presionas y la dirección, lo que digo, es pesada. Este coche no fue diseñado para ser un coche deportivo, liviano y fácil de manejar, como muchos Porsche de hoy en día y de hecho incluso los Porsche de entonces. No es un 911 este coche. Así que ese es el 928 GTS, pero no he terminado aún. Antes en este vídeo te dije que el 928 tenía la intención de reemplazar al 911, pero fue salvado en el último minuto. De hecho, fue salvado por un estadounidense. Esta es una buena historia, prometo que si has llegado hasta aquí vale la pena quedarte. Ese hombre se llamaba Peter Sud y fue el CEO global de Porsche del 81 al 86. La historia cuenta que el 911 iba a dejar de producirse en favor del 928 y Sud estaba en una reunión con otros ejecutivos de Porsche en una oficina discutiendo el futuro de la marca. La moral estaba baja, las ventas caían y los trabajadores adoraban el 911 y estaban tristes porque iba a ser reemplazado. Pero el 928 era el modelo nuevo y en auge, y esa era la próxima generación de Porsche. Sintiendo el ánimo de los empleados, Sud se acercó a un diagrama en la pared de la oficina donde se estaba llevando a cabo la reunión que mostraba los ciclos de vida de todos los modelos de Porsche. El 911 llegaba a su fin pronto. Se levantó, tomó un marcador, se acercó al gráfico en la pared y dibujó una línea desde el 911 fuera del gráfico, extendiendo el ciclo de vida del 911 indefinidamente. Inmediatamente después de eso, Porsche comenzó a reconfigurar el 911 para una nueva generación en lugar de intentar eliminarlo y reemplazarlo con el 928. Esta historia es ahora parte de la leyenda de Porsche, el tipo que salvó al 911 con un trazo de marcador sobre una pared. Y quién sabe si realmente fue así, ¿verdad? Bueno, pues resulta que un amigo mío conoce a Peter Sud, quien ahora está retirado y vive en Florida, y mi amigo fue a cenar a su casa hace un par de años. Le hizo la pregunta, ¿realmente dibujaste la línea desde el gráfico hacia la pared y salvaste el 911? Y la respuesta de Sud fue, claro que lo hice, y estaba sonriendo en ese momento como el gato de Sherid cuando lo hice. Y desde entonces el 928, que se pensaba que iba a reemplazar al 911, ha quedado en el olvido, mientras que el 911 es más fuerte que nunca. Y con la historia terminada, deshora de la puntuación.
Comenzando con el fin de semana y el estilo, no me gusta cómo lucían mucho los primeros 928 con esas llantas tan feas de los 80 y que algunas estaban pintadas en doradas, aunque bueno, estas no están mal, así que tiene un 7 de 10. La aceleración hace de 0 a 100 en 5,4 segundos, le doy un 5 de 10. El manejo es superior al promedio, pero no al nivel de los coches deportivos modernos, y la dirección es un poco pesada, le doy un 6 de 10. En cuanto al factor cool, es muy poco visto y el GTS es particularmente especial, le doy un 7 de 10. En cuanto a importancia, fue un por significativo, uno de los modelos más longevos de la marca, aparte de la alineación durante casi 2 décadas. El GTS es la versión más importante, le doy un 7 de 10. Eso le da una puntuación total para el fin de semana de 32 de 50, colocándolo previsiblemente por debajo de los coches deportivos modernos que ya he puntuado. Ahora vamos con las diarias y las características. El 928 GTS estaba bien equipado para su época, pero esta característica se juzga según los estándares modernos, así que le vamos a dar un 3 de 10. En cuanto a la comodidad, el 928 está por encima del promedio, pero no de manera sobresaliente, recibe un 6 de 10. La calidad de los materiales y la fiabilidad son materiales buenos, pero hay una ergonomía deficiente y botones colocados de forma extraña. Y podría ser costoso reemplazarlos, así que le vamos a dar un 5 de 10. La practicidad no está mal, tiene unos 425 litros de espacio de carga, dándole un 4 de 10. Le daría puntos extra por los asientos traseros, pero son muy pequeños. Y finalmente el valor, dependiendo de por qué lo compras. Según los estándares modernos, no es un coche de alto rendimiento ni un gran coche de lujos, especialmente considerando que los modelos bien cuidados pueden venderse por más de $60.000, pero creo que el 928 GTS eventualmente será considerado un clásico valioso, y eso es suficiente para darle un 6 de 10, dándole una puntuación diaria de 24 de 50, lo que le lleva a la puntuación total de 56 de 100. El 928 es un coche genial, pero no puede competir con los coches modernos.